Dios y Padre, agradecemos tu presencia con nosotros en esta hora y rogamos tu presencia continúe en nuestros corazones para siempre. Agradecemos, oh Dios, a nuestros amigos aquí presentes, a nuestros hermanos, todos los que han venido aquí a buscar tu rostro para vivir y los que quieren tener santidad y comunión contigo. Bendice a nuestros oyentes desde cualquier rincón, que tu palabra pueda llegar a sus corazones. Bendice a toda persona que en este momento, que no retorne vacía su corazón, sino que tu palabra haga aquello para lo cual la has de exponer. Danos tu poder en esta hora, perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto que me gustaría que tengamos pendiente. Se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ese texto maravilloso nos da un consejo extraordinario y nos dice cuán beneficiosa es la palabra de Dios cuando la meditamos y cuando la internalizamos en nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante. Si usted analiza ese texto, allí no solamente Dios nos está dando una instrucción de lo que es su palabra, sino también que el texto nos está indicando cosas maravillosas. El texto nos está indicando la promesa maravillosa de Dios para los que se aferran a la santa palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para ¿cuántas cosas? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué cosa? De que el hombre de Dios sea perfecto. Y un detalle muy interesante: enteramente preparado para toda buena obra. El que estudia la palabra de Dios perfecciona su carácter. El que estudia la palabra de Dios se hace enteramente preparado. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que quien lo emplea a usted, en los sitios que usted haga una exposición, donde quiera que usted trabaje o pase, la gente le preguntará: ¿y dónde tú estudiaste? ¿Y quién te educó? ¿Y dónde tú aprendiste a hablar de esa forma? ¿Y cómo tú puedes manejar eso? Porque es que la palabra de Dios te refina. Y la palabra de Dios te dice que te va a lograr ser enteramente preparado ¿para cuántas obras? Para toda buena obra. No importa cuál sea tu profesión, no importa en qué área te desenvuelves, no importa las destrezas que quieres tener, te invito a llenarte del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te pule, te perfecciona en toda buena obra. ¿Quieres ser un buen administrador? Vea la palabra de Dios. ¿Quieres ser un buen padre, una buena madre? Vea la palabra de Dios. ¿Quieres ser una excelente recepcionista? Vea la palabra de Dios. ¿Quieres ser un excelente químico? Vea la palabra de Dios. ¿Quieres ser un buen mecánico? ¿Quieres ser un experto programador de computadora? Vea la palabra de Dios. Y usted dice: ¿y qué tiene que ver esas disciplinas? Que la palabra de Dios, bueno, fue el Señor que lo dijo. Él dijo que si la persona va a la escritura que es inspirada por Él y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, se va a lograr el fin que Dios tiene, que es que el hombre de Dios, es decir, el hombre que se acerca a Dios, sea perfecto. Y además sea enteramente preparado, no solamente para predicar el evangelio, no solamente para sonreír, no solamente para declamar, sino para toda buena obra. Eso es un secreto maravilloso. Mucha gente
no sabe que el secreto de su efectividad y su eficiencia está en llenarse la palabra de Dios. El secreto de tu efectividad en lo que quieres aprender está en atender lo que Dios dice en su palabra. Eso tiene un efecto maravilloso en lo que haces y aprendes. Lo primero es que lo que te dedicas a aprender, te dedicas a aprenderlo con esencia, de manera práctica. Porque el Dios del cielo te instruye, te redarguye, te corrige, de manera que las cosas no las veas superficial. Que cuando hay un tema de medicina, o hay un tema de ingeniería, o un tema de química, no los veas superficial porque hay que ver qué dice esa letra, memorizar y pasar, sino que vaya a la esencia, así como meditas en la palabra y escudriña las profundidades misteriosas y espirituales de la Biblia, y tú te gozas cuando ves maravillas en el texto bíblico. Así cuando agarra cualquier texto profesional o técnico, entonces lo comprende porque es más fácil las cosas técnicas. Como te has agudizado a comprender las profundidades de las maravillas de las cosas espirituales, cuando agarra cualquier texto profesional o de cualquier índole disciplina profesional, lo entiendes con facilidad. Porque estás agudizado en lo más difícil, que es lo espiritual. Lo material lo puedes entender fácil. Las mecánicas puedes saber, esto es así, esto funciona así, esto funciona de esta forma. Hay una bendición especial que Dios quiere dar a la gente que quiera acercarse a su palabra. Recuerde eso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La práctica de la meditación, en estos minutos yo quiero centrarla en dos aspectos que quisiera agregar sobre este tema. ¿Se recuerdan del Salmo 23? Pues miren, dos cosas que yo quiero que aprendamos. Primero, que aprendas a examinar un versículo o porción hasta comprenderlo. Es una técnica que quiero que la veas, cómo te ayuda. Cómo tú tomas un versículo o una porción hasta que lo comprendas. Y la segunda técnica es que busque aplicación personal en las historias bíblicas. Veamos. Cuando te decimos que examine un versículo usted o porción hasta comprender esa porción, nos referimos a un consejo bíblico interesante. El sabio Salomón, en su libro de Proverbios, el capítulo 2 y los versos 4 y 5, libro de Proverbios que está justo después del libro de los Salmos, escrito por Salomón, en el capítulo 2, los versos 4 y 5, dice la palabra de Dios: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oye, qué interesante. Si usted como a la plata busca la palabra de Dios y lo escudriña como un tesoro, entonces usted va a entender el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. Esa expresión es muy amplia, conocimiento de Dios, ¿sabe? ¿Usted sabe por qué hay mucha ignorancia en el mundo? Porque hay falta de entendimiento de la gente, porque no dedican tiempo a hallar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el que te ubica en tu familia y comprendes los desafíos y los problemas que se presentan con tu cónyuge o con tus hijos de manera espiritual y especial, porque tienes el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es que cuando se plantea un conflicto o una situación en tu empresa o en tu trabajo, tú tienes la visión amplia de la situación y no te desenfocas dando en lugares que no son la solución, sino que tú estás claro de qué es lo que está sucediendo, porque tú tienes el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es como el conocimiento tuyo y mío, que tú en un problema hay parte del problema que tú ves y comprendes, pero hay otras partes que no ves y esos son los errores que cometes. Sin embargo, el conocimiento de Dios es tan amplio que te hace ver la esencia de las cosas y entonces comprende cómo abordar las cosas y tiene la gran victoria y la bendición de Dios. Hay una cita maravillosa en el libro La Educación, en la página 189 y 190. Libro La Educación, páginas 189 y 190. Observen esta cita.
En el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo utilísimo. Tome el estudiante un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Sigue la cita diciendo: un pasaje estudiado en esa forma hasta comprender su significado es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. No estamos en contra de los años bíblicos, de la gente que dice voy a leer 5 capítulos todos los días para un año terminar la Biblia. No estamos en contra de eso. Lo que sí queremos que a pesar de eso, usted tome tiempo para la meditación real y tome aunque sea un versículo, una porción, léalo bien, trate de entenderlo para que tenga esta bendición. La cita termina diciendo lo siguiente, claramente: con la inmensa corriente de material impreso que sale constantemente de las prensas, tanto los adultos como los jóvenes adquieren el hábito de leer en forma apresurada y superficial, y la mente pierde la facultad de elaborar pensamientos vigorosos y coordinados. Es decir, como hay tantos libros que hay que leer, y usted está en una carrera donde le ponen varios libros en la semana y tiene que leer esto, la gente se acostumbra a leer sin meditación. Incluso a muchos hemos ido a seminarios donde se nos enseña a leer libros en pasadas. Hay técnicas de usted agarrar un libro de 200 páginas y en menos de una hora usted leerlo con una técnica. Porque no es superficial, sino una técnica de ver cosas resaltadas y tomar allí. Pero la Biblia no puede ser leída así. Y entonces ese mal hábito que la gente ha acuñado en las labores cotidianas académicas, debemos asegurarnos de que no interfiera en nuestra devoción personal. Recuerde la última parte de la cita: con la inmensa corriente de material impreso que sale constantemente de las imprentas, tanto los adultos como los jóvenes adquieren el hábito de leer en forma apresurada y superficial, y la mente entonces pierde la facultad de elaborar pensamientos vigorosos y coordinados. Entonces, en la palabra de Dios usted tiene la oportunidad de elaborar pensamientos vigorosos y coordinados. Cuando usted medita la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, entonces usted se sienta y llega a escribir pensamientos como estos: el hombre cuyo corazón se apoya en Dios es el mismo en la prosperidad que en la adversidad. Y llega a conclusiones como esta. Leí una vez un texto bíblico y cuando lo medité tanto, escribí el siguiente pensamiento: el hombre que se rige por principios no lo muda la circunstancia. Note usted, es la meditación que le va creando a usted conceptos vigorosos y va captando mensajes. Y eso en la mente es un manantial de bendición que puede ser conectado con muchos otros conceptos. Y entonces su hablar, sus exposiciones, su contacto con la gente tienen el vigor del poder de la palabra de Dios. Porque hallará el conocimiento de Dios. Por otra parte, busque aplicación personal en las historias bíblicas. Ya les dije que usted, cuando estudie, tome un versículo, medítelo, o una porción de un relato o algo y medítelo. Pero en la Biblia hay muchas historias, ¿sí o no? La Biblia está llena de historias. Incluso hay historias en la Biblia que hay gente que no la ha visto. Incluso también hay un montón de personas que tienen tiempo en la iglesia y ha leído varias veces la Biblia y de repente se encuentra con una historia que dice: pero yo he leído tanto la Biblia y yo como que no había visto esta historia. Porque hay historias que usted no se detiene a verla, ni entenderla, ni asimilarla, y entonces de repente, en un momento, usted cree que es nueva, y no ha sido nueva, estaba allí. Lo que pasa es que la historia bíblica, cuando usted aprende a leerla, no como una mera historia que le pasó a alguien, sino como un mensaje que Dios tiene, usted va a encontrar en la historia bíblica cuánta bendición, cuánta enseñanza hay disponible para el que quiere aprender. Eso es importante. Busque aplicación personal en las historias de la Biblia. Busque esa aplicación personal. Vea a ver en una historia bíblica qué me está diciendo Dios a mí. Porque eso le ocurrió a fulano. Pero, ¿qué significa eso para mí hoy? Porque recuerde que lo que antes se escribió, ¿qué cosa? Para nuestra enseñanza se ha escrito.
Así que no hay una sola historia de la Biblia, no hay un solo incidente que Dios haya registrado que no tenga un propósito para un momento específico en tu vida. Por eso, la Biblia tú puedes leerla cuantas veces tú quieras y siempre va a encontrar cosas nuevas. De hecho, hay historias que tú crees que te las sabes por todos los esquineros. Y un día algún predicador lo toma y le da una visión que tú dices, nunca lo había visto así. Tú mismo vuelves a hacer el año bíblico y te encuentras con historias repasadas de más en el libro de Génesis y de repente la misma historia que hasta te sabía de memoria ahora tiene una connotación de vida para ti. Vamos a hacer la prueba. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, los versos 1 al 13, hay una historia que tiene un incidente, de esos incidentes como que pasan desapercibidos en la lectura. Porque hay un misterio, que no es un misterio, es solamente algo que debemos aprender. Hay historias que pasan desapercibidos o desapercibidas. ¿Saben por qué? Porque están en medio de un relato que a usted lo tiene fascinado y usted está detrás del relato y pasa por alto un incidente que es significativo. Eso ocurre, que no es el caso que estoy citando, el caso de Judá y Tamar, un incidente muy extraño. Como está en medio de la historia fascinante de José, y usted está viendo que José lo llevaron para Egipto y que está de esclavo, y usted está en eso y quiere ver, de repente en el centro Moisés inserta el incidente de Judá y Tamar, pero usted está detrás de José a ver qué es lo que va a pasar con él. Y de repente no percibió esa historia de Judá y Tamar. Ahora le puse una incógnita. Lean la historia de José y encuéntrense con Judá y Tamar. Porque lo que quiero es tomar una historia y que entendamos cómo aplicarla a nuestra vida. Pero les enseñé que a veces estamos detrás de una historia, hay otra en el medio, un incidente, y no lo tomamos lo que significa y lo que hay. ¿Qué ocurre con Segundo de Samuel? Segundo de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 13. Algunos han escuchado que en esos libros como Reyes, Crónica, digo segundo. Por lo general la gente dice Segunda de Samuel, pero es algo que necesitamos corregir en la coherencia. Es decir, no se dice Segunda de Samuel, ni Primera de Reyes, ni Primera de Crónica. Se dice Segundo de Samuel, o Primero, o Segundo. ¿Por qué? Porque son libros, no son cartas. Las que se dicen Primera de Juan, Segunda de Pedro, son porque son segunda carta. Pero esto, como son libros, no puede decirse Segunda de Samuel. Segundo de Samuel, porque es un libro en el género masculino, en el español. Entonces, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, los versos 1 al 13, que son 13 versículos que tiene ese capítulo, hay un incidente interesante, que cuando usted lo lea tratando de aplicar qué Dios le está diciendo a usted, usted va a ver cuánta belleza y mensaje especial Dios tiene para usted en ese texto. Para comprender el contexto en que ocurre este incidente, sepan que la Biblia se destaca dos amigos muy buenos en la Biblia. ¿Recuerdan dos amigos muy buenos? David y Jonatán. David y Jonatán eran tan amigos que se apreciaban. Incluso el padre de Jonatán, que era el rey, estaba en contra de David. Sin embargo, eso no interfería en la amistad entre David y Jonatán. Y cuando se despidieron, porque ya no había forma de seguir siendo amigos, porque ya el enojo de su padre, el rey Saúl, era tan grande contra David que ellos dijeron, ya no podemos estar juntos. Mejor huye porque mi padre quiere matarte. Y entonces hicieron un juramento. Jonatán le dijo, yo sé que cuando Dios te dé el reino, porque tú vas a ser rey, tú vas a ser grande. Solamente te pido que tú tengas misericordia de mis descendientes cuando ya yo no esté. Y se abrazaron y lloraron y hicieron ese juramento. El tiempo pasó. Y entonces entra en escena el capítulo 9. Porque ocurrió que tal como se esperaba, porque David iba a ser el rey, sitiaron a la casa de Saúl, mataron a los príncipes del rey Saúl, incluyendo a Jonatán, pero una criada que cuidaba de un hijo de Jonatán, que estaba pequeño, tratando de huir para salvarlo, huyendo lo dejó caer. Y entonces, aunque lo recogió, el niño se lició de los pies en la caída. Pero pudieron salvarlo y esconderlo, al único que pudieron esconder, porque mataron a todos en la casa de Saúl. Entonces el tiempo pasó. David lloró a Jonatán, David lloró al rey Saúl. Oh, cómo han caído los valientes. Y ahora David es rey. Y entra en escena el capítulo 9 del segundo libro. David preguntó, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba?
Y él respondió: tu siervo soy. Y el rey le preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los 2 pies. Entonces el rey preguntó: ¿y dónde está? Siba respondió: en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Y David te envió a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Amiel. Y siguen diciendo los versículos 6 al 10 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David, se postró e hizo reverencia. Asustado, pues dijo: bueno, como yo soy el único que queda de mi abuelo, que era su enemigo, me va a matar, pensando él. Y David le dijo: Mefiboset. Él respondió: aquí tienes a tu siervo. Y David agregó: no temas, porque yo deseo favorecerte por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se inclinó y dijo: ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: mira, todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. Así que tú, con tus hijos y tus siervos, le labrarás las tierras, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y sigue diciendo los versículos 11 al 13. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, así hará tu siervo. Así que Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica, y toda la familia de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y era lisiado de ambos pies. ¿Escucharon la historia? ¿Leyeron la historia? Esa historia necesitamos aprender en la meditación a que no se quede allá. Ahora necesitamos ver qué Dios me está diciendo en esa historia. Por ejemplo, Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Mefiboset estaba lisiado de los pies. Según lo que el abuelo de Mefiboset, que era Saúl, le hizo a David, no tenía derecho a la misericordia. David, sin embargo, por un amor eterno a su amistad, que simboliza el amor de Dios a nosotros, a pesar de ser pecadores y rebeldes contra el Rey de Reyes, usa misericordia. Ahora, es importante investigar los significados de los nombres. ¿Qué significa Mefiboset? Mefiboset significa el que esparce vergüenza. ¿Qué significa Mefiboset? El que esparce vergüenza. Y ahí meditas. ¿A cuántos Mefiboset posiblemente estoy hablando yo en esta hora? Posiblemente tú eres un Mefiboset. Posiblemente eres alguien que necesita ocultar tu vergüenza. Posiblemente tiene tantas limitaciones y problemas en la vida que te crees que eres una vergüenza. Eres un Mefiboset, pero no te desesperes porque Dios te ama y te ve donde quiera que está. ¿Dónde vivía Mefiboset? Mefiboset vivía en Lodebar, un lugar de miseria. ¿Saben qué significa Lodebar en hebreo? Significa lugar sin pastos. Es decir, da la connotación en hebreo de una tierra seca donde no se da un solo fruto. Un lugar de pobreza, un lugar donde no hay forma de usted crear riqueza ni alimento sustentable, porque es un lugar seco, sin pastos, es muy árido, no hay forma de que los frutos se den. Posiblemente, al considerarte como Mefiboset, estás apartado, estás en sitio donde crees que no hay misericordia para ti. Estás en un lugar sin pastos, pero Dios tiene misericordia para ti. Dios tiene misericordia. Lo interesante es que el Rey de Reyes le envió a decir algo interesante a Mefiboset. ¿Qué le mandó a decir el Rey de Reyes, el rey a Mefiboset, que era David? No temas, porque deseo favorecerte. Te devolveré todas las tierras y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Te sientes como Mefiboset? ¿Te sientes como una vergüenza? ¿Estás viviendo en Lodebar, tierra de sequedad, tierra sin pastos? El Dios del cielo te dice: no temas, porque deseo favorecerte. Te devolveré todas las tierras y tú comerás siempre a mi mesa.
el significado de la historia. ¿Cuál es el significado de esta historia? El significado de esta historia es que aunque estés pasando por un momento difícil en tu vida, aunque Mefiboset es el nombre que más se aplique a tu condición, porque sientes que estás pasando vergüenza en alguna situación o problema en tu vida, aunque sientas que habitas en Lodebar, tierra de sequedad y de miseria, el significado mayor es que no importa cuán lejos te sientes de Dios, no importa cuán apartado estés de Él, no importa cuán miserable te sientes por el pecado, la linda noticia es que el Rey te mandó a llamar. El rey David se acordó de un lisiado. El rey David se acordó de alguien que nadie tenía memoria de él, que vivía en miseria, que era una vergüenza. Y el rey mandó a buscarlo especialmente. El rey te mandó a llamar en esta hora. Hay un cantautor cristiano que, inspirado en esa historia, escribió unos versos muy lindos y dice algunas palabras como esta: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó, ya no serás más aquel a quien nadie le da valor, porque el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir la ropa del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. ¿Sabes por qué? Porque el Rey te mandó a llamar. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a Lodebar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. ¿Sabes por qué? Porque el Rey te mandó a llamar. ¿Comprendiste el significado de la historia? Estabas perdido, no tenías esperanza y el Rey te mandó a llamar. Practica la meditación en su palabra y entenderás su llamado cada día. ¿Cuántos sienten que el Rey le ha llamado? ¿Cuántos sienten que no importa la condición espiritual en que esté ahora, el Rey lo llama a una comunión especial? Recuerda siempre esto: la práctica de la meditación también incluye examinar un versículo o porción hasta comprenderlo y buscar aplicación personal en las historias bíblicas. Dios y Padre, gracias por esta hora especial. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar consuelo. En ella podemos aumentar la perfección que quieres ver en nuestro carácter. En ella, oh Dios, podemos ser enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos ahora, oh Dios, que siempre al ir a tu palabra, aún las historias que encontremos, no la veamos como en el tiempo allá cuando ocurrieron, sino como un mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Amanecer. Bendice a nuestros amigos y hermanos en cualquier parte del mundo que nos observan a través de la web. Que grandes victorias podamos ver. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.